Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, amado Dios, te damos hoy las gracias, Padre. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, por tenernos en cuenta, Señor, por tu amor inagotable, Señor. Gracias por tu misericordia, por este tiempo, Señor, que has dispuesto esta mañana para hablarnos, Señor. Y gracias porque hoy podemos disponer nuestro corazón, todo nuestro ser ante ti, Padre Santo. Queremos escucharte, Dios. Queremos saber tu propósito en nosotros, Dios. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy te agradecemos, por eso hoy atendemos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí están enamorados? Amén. ¿Y eso de quién? Ahorita en el tiempo de la alabanza Dios me llevaba a recordar cuando me enamoré de Él. Y también me llevó a recordar cuando me enamoré de mi esposa, para serle sincero. ¿Sí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque definitivamente cuando uno está enamorado, cuando el amor de Dios está en uno, la vida tiene un color diferente. Nuestros actos son diferentes. Y lo que pensamos que podemos lograr no tiene fin. Uno dice, oh, yo puedo llegar hasta donde lo proponga, porque estoy enamorado, ¿cierto? Le doy gracias al equipo de alabanza por permitirme recordar eso, por permitirme recordar lo que Jesús hizo por mí y todo lo que hace a diario para que me enamore más de Él. Para los que toman nota, el tema de hoy se llama Esfuérzate y hazlo. ¿Sí? Entonces se va a anotar ahí, esfuérzate y hazlo. Si no vas a anotar aquí, esfuérzate y hazlo. Entonces acuérdese, esfuérzate. Si se le olvida, entonces haga así, como si estuviera haciendo esfuerzo, esfuérzate. Y hazlo. Cuando era pelado, cuando era sardino, en la casa había una enciclopedia, no sé si algunos tengan referencia de esa enciclopedia para niños que se llama El Mundo de los Niños. Y para mí el mundo de los niños era un paraíso. Y había uno de esos libros que me gustaba muchísimo. Y el título de ese tomo era Hazlo tú mismo, se llamaba. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistía el libro? No abría el libro y habían como pasos para hacer manualidades. Siempre me ha gustado hacer manualidades y cosas de ese estilo. Y habían muchas cosas que habían ahí que decía que yo las podía hacer. Y me gustaba mucho abrir el libro y empezar a ver las instrucciones de lo que estaba ahí. Entonces ahí pude hacer un barquito de papel un día, otra vez pude hacer con un corcho, traté de hacer un barco, se me giró, pero pues lo traté de hacer. ¿Sí? Y habían muchas cosas que yo podía hacer. A veces me costaba mucho trabajo y no podía, y entonces me tocaba pedir ayuda. Entonces le decía a mi papá, normalmente era mi papá, que me ayudara, y en algunas casos me ayudaba, otras no, ¿cierto? Pero me encantaba mucho poder llegar ante esa perspectiva de poder hacer algo que yo no sabía hacer, ¿sí? Y habían unas instrucciones que yo podía seguir y después veía que sí funcionaba, que el cuento sí era cierto, ¿cierto? El tiempo pasó, ¿sí? Y cuando ya estaba en la universidad, algunos de ustedes lo saben, yo estudié diseño, entonces siempre he tenido que ver con manualidades y con artes, ¿sí? Y tengo en mi memoria un día muy especial, cuando estaba en primer semestre, como a mitad del semestre, estaba haciendo un proyecto, eran unos módulos que había diseñado, y yo no sé por qué me metí a hacerlos disque con parafina, ¿sí? Y yo trabajé a esa cosa y no me salían y ya eran como las 12 de la noche y al otro día tenía que entregar y no me salían. Creo que me puse a rabiar y por allá pataleaba yo porque no me salían las cosas. Pero lo especial no fue eso, sino que mi papá se paró de la cama, ¿sí? Llegó a la cocina donde yo estaba haciendo mi invento que no me estaba saliendo y se puso a ayudarme. Y pasó en vela toda la noche conmigo ayudándome a hacer el proyecto, ¿sí?
Cuando era chiquito me ayudaba con las cosas pequeñitas, pero cuando estaba ahí más grande me pareció muy especial. Les cuento que no nos salió tan bien el proyecto, se me derrumbó cuando lo fui a presentar. Pero fue una oportunidad que Dios permitió para que mi papá me ayudara. Fue una oportunidad para yo aprender acerca de lo que no debía hacer, ¿sí? Y fue una oportunidad que aproveché definitivamente en mi vida y hasta hoy recuerdo eso que pasó ese día. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque hoy vamos a hablar de un proyecto, ¿sí? Vamos a hablar de un proyecto. Y este proyecto está en Primera de Crónicas 28, Primera de Crónicas capítulo 28, versos 6 en adelante. Inicialmente vamos a ver hasta el 10. Primera de Crónicas 28, 6 al 10. Aquí apareció un proyecto, ¿sí? Dice el verso 6. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Primera de Crónicas 28, 6 al 10. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Repitamos ese pedacito. Si él, léanlo conmigo, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Verso 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Hay un proyecto, ¿cierto? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Era el templo, ¿cierto? Ese proyecto, ¿de quién es la idea de ese proyecto? ¿Ustedes recuerdan? La idea de ese proyecto es de David, ¿sí? Es de David. David un día dice, oiga, yo vivo como bien, ¿y cómo así que el arca del Señor no tiene sino una tiendita? Pensó él, ¿cierto? Entonces dijo, no, yo voy a hacerle el mejor templo. Pero después, Dios, a través del profeta Natán, le dice, ¿acaso yo le estoy pidiendo que usted me haga templo? Y más o menos le dijo, usted no me va a construir templo, ¿sí? Sus manos están llenas de sangre y no lo va a hacer, ¿sí? Pero usted ya ha hecho lo que tenía que hacer. Su hijo sí lo va a realizar, sí lo va a realizar. Y entonces ese proyecto, que fue la idea de David, ¿sí?, pasó a ser un proyecto en la vida ¿de quién? De Salomón, de su hijo, ¿cierto? De su hijo. Cuando uno inicia un proyecto, hay diferentes etapas que uno debe cumplir, ¿sí? Y digamos que aquí haciendo como un paralelo, lo voy a hacer un poquito en paralelo con lo que yo he ejercido como profesional en cuanto a diseño, ¿sí? Cuando uno quiere desarrollar un proyecto, hay ciertas cosas que uno debe cumplir. Lo primero que uno tiene en cuenta es una necesidad o algo que quiere cubrir, ¿sí? Algo que se necesita hacer. Y por esa necesidad se decide ejecutar o realizar un proyecto, ¿sí? Basados en esa necesidad se le ocurre una idea, cualquier cosa. En este caso, entonces, a David se le ocurrió hacer un templo, ¿sí? Pero aparte de todo, siempre hay como una comunicación necesaria entre quien desarrolla o quien hace el proyecto y un cliente o alguien que lo pide, alguien que lo está pidiendo.
Si no hay comunicación entre ellos dos, el proyecto tampoco funciona bien, ¿sí? Porque si el cliente quiere algo, pero yo me invento otra cosa que no tiene que ver con lo que él necesita, pues también hay un problema. Entonces también hay una comunicación que tiene que hacerse. Obviamente hay recursos que tiene uno que tener en cuenta para que el proyecto funcione, para ver si le alcanza o no, ¿sí? Y por último, uno desarrolla ese proyecto hasta terminarlo. Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta estas palabritas hoy con las cuales vamos a ir como mirando lo que hizo, lo que hace Dios en nuestra vida. Primero, necesidad. Segundo, innovación. Tercero, comunicación. Cuarto, recursos. Quinto, desarrollo. Quiero que pasemos un momentico en esa primera de Crónicas 28, para redondear toda la idea, al verso 19. En el verso 19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Hay algo que en lo que quiero que pensemos acá, y es que cuando hablamos del proyecto, hoy vamos a ver uno que es el proyecto que estamos viendo aquí de Salomón, ¿cierto? El templo. Y otro es que usted lo aplique a su vida y coloque como proyecto su vida, ¿ok? Entonces un proyecto hoy que vamos a estar viendo es esta obra de Salomón, otro colóquelo con su nombre. ¿Sí? Entonces en mi caso sería el proyecto de Dios en la vida de Miller, el proyecto de Dios en la vida de Josué, el proyecto de Dios en la vida de Paola, de Ingrid. Cada uno coloque su nombre, ¿sí? Coloque su nombre. Hay una palabra que me ha rondado en estos días y es oportunidad. Como les mostraba ahorita, cuando yo tuve el problemita ese con el proyecto que mi papá me ayudó, ¿sí? Fue un desastre completo. Pero hubo una oportunidad para aprender algo, ¿cierto? Hubo un tiempo específico en ese instante, fue un tiempo especial para poder aprender algo. Hay una palabra que se ve en la Biblia y es kairos, con K se escribe, kairos, y tiene que ver con tiempo. Y si lo parafraseáramos un poquito, tiene que ver con el tiempo de Dios en nuestra vida, ¿cierto? No vamos aquí a medir el tiempo, como decir números para determinar el tiempo, sino una cualidad del tiempo, un momento indicado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si vemos a David quería hacer el proyecto, quería hacer el templo, pero no era el tiempo de Dios. Y Dios le dijo: no es tiempo de que tú hagas ese proyecto. Ese tiempo va a ser en la vida de tu hijo Salomón, y yo voy a ser para él su padre. Y ese es el tiempo, y en ese tiempo es que se va a desarrollar ese proyecto. Esa vida va a estar, ese proyecto de vida va a estar ahí, en Salomón, ¿sí? Pero entonces, quiero que también empecemos a aplicarlo a nosotros. ¿Cuál es ese tiempo de Dios para nosotros? Yo creo que uno de los interrogantes más grandes que podemos tener en la vida es saber para qué estamos nosotros, ¿cierto? Hay un libro muy precioso, les recomiendo que lo lean, que dice que es el propósito, se me fue la palabra. Una vida con propósito, gracias amor. Una vida con propósito, ¿sí? Es espectacular leerlo y creo que le toca a uno leerlo varias veces para acordarse de cosas que, miércoles, ¿verdad que esto era para mí? ¿Sí? Porque hay un propósito que Dios tiene para nosotros y a veces es difícil hacerlo, a veces es difícil entenderlo. Le escuchaba a un predicador hace como 15 días que él decía que no creía en un Dios que escondiera su propósito de los hombres. Y nosotros parece que a veces pensáramos eso. Entonces uno piensa: Señor, muéstrame qué hacer.
o simplemente ni lo piensa, ni lo pide, sino dice, no sé qué hacer, no tengo idea para dónde coger. Y Dios no es el que está diciéndole, mira Miller, yo sé el propósito para tu vida, pero no te lo voy a decir. Aquí lo tengo, no te lo voy a decir. Dios no es así. Dios tiene el propósito, ya, ahí está. Pero el problema es, como hablábamos ahora, esta mañana, más temprano, que nosotros no buscamos ese propósito de Dios en la palabra. No nos santificamos en su verdad, es cierto. Y como no buscamos y no nos sumergimos en la palabra del Señor, ¿cómo vamos a saber ese propósito para nosotros? ¿Qué va a ser, cómo vamos a ser diferentes al mundo si no tenemos ese propósito claro que nos revela Dios a través de su palabra? ¿Sí? Y en la palabra vemos ejemplos de personas, de personas que entendían ese propósito de Dios a pesar de las dificultades. José es uno de ellos. Ustedes recordarán la vida de José, ¿cierto? Que le pasaba una tras otra, ¿sí? Al principio todo parecía muy bien. Dios le revela un sueño, ¿cierto? Y en el sueño dice ese sueño que toda su familia se postraba delante de él, y después del sueño, aparte de todo, le regalan una túnica que lo hacía diferente a todos. Yo creo que tenía, mi vida es lo máximo. Y de pronto va a una cisterna, ¿cierto? Termina vendido por sus hermanos como esclavo. Después va a dar una casa, ¿cierto? Trabajando ahí. Y parece que las cosas van mejorando y dice, no, es cierto, sí va mejorando, y termina en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, de pronto pasa algo, ¿cierto? Dios permite que salga de ahí y termina como gobernador prácticamente de Egipto. Pero miren todo lo que pasó para llegar a ser gobernador, para que se cumpliera el sueño que había tenido de pequeño, que Dios le había mostrado que iba a ser. Era el propósito de Dios para la vida de José. Era el propósito de Dios. Pero había que esperar, había que pasar ciertas cosas. ¿Qué pasaría si José no tuviera la relación con Dios suficiente como para saberlo? Y después de que lo hubieran vendido como esclavo, hubiera hecho todo lo que Dios no quería. El propósito se había perdido. ¿Por culpa de Dios? No. Porque él hubiera hecho lo que Dios no quería. Pero él, ¿por qué lo hace? ¿Por qué era diferente donde lo colocaban? ¿Por qué era diferente cuando estaba en la casa de Potifar? ¿Por qué era diferente cuando estaba en la cárcel? ¿Por él? Porque Dios estaba con él. Y porque él sabía que Dios era quien lo guiaba. ¿Sí? Imagínense a María, la madre de Jesús. Imagínense esa vida joven, ¿cierto? A punto de casarse, y de pronto su vida cambia porque un día Dios le dice, tú vas a ser una madre especial, diferente. Y su vida cambia, ¿cierto? ¿Y ella qué dice? No. Al final ella dice, soy tu sierva, hágase tu voluntad, ¿cierto? Es lo que dice ella. ¿Por qué? Porque entiende que es la voluntad de ¿quién? De Dios. Y miren que estas cosas definen la vida de estas personas. Y así como definen la vida de estas personas, nuestra vida también está definida por lo que Dios planea para nosotros, por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, por lo que Dios quiere hacer con nosotros, definitivamente. Entonces yo quiero que hoy se haga una pregunta. Me gustaría, los que están anotando, me gustaría que todos la pudieran anotar, porque la idea es que usted vaya a su casa, como decía Yesid, ¿cierto? Vaya a su casa, coja la palabra, pregúntele al Señor, léala a usted, entiéndala a usted y aplíquela en su vida, ¿sí? Entonces yo tengo aquí algunas preguntas para que usted se lleve para su casa y le pregunte al Señor. Aunque debería empezar a preguntar de una vez, pero pregúntele al Señor. La primera pregunta que yo nos propongo, ¿sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? Entonces anote esa pregunta ahí. ¿Sé cuál es el propósito de Dios para mi vida?
Y no piense que esta pregunta solo es para los más jóvenes, ¿sí? Porque todos tenemos un propósito. Y si aún estamos aquí, tenemos un propósito más en la vida. Amén. ¿Sí? Sé cuál es ese propósito de Dios hoy en mi vida. Entonces anote esa pregunta, porque Dios no esconde el propósito. Dios no lo esconde. Bien. En primera Crónicas 28:6 dice, vamos a recordar un poquito lo que dice. Me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. ¿Sí? Entonces una de las palabritas que les mencionaba al principio era necesidad. ¿Se acuerda que les dije al principio, cuando hay un proyecto hay algo? Entonces vamos a relacionarlo con necesidad, ¿sí? Con necesidad, como les decía, Dios no necesitaba el templo. Dios no necesita este templo, ¿cierto? De hecho, es creado para nosotros, más bien, ¿cierto? Dios no necesita. Y de hecho, en la misma palabra, en 1 Crónicas 17, dice en el verso 2 del capítulo 17, y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, ante el proyecto que David estaba colocando. Pero aquella noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Miren que Dios está dejando ahí en claro algo. Yo no necesito eso. No necesito eso. Pero aquí hay algo que me llena de emoción al ver que a pesar de que Dios no necesitaba ese templo, permitió que se desarrollara el templo, ¿cierto? Le dijo, ok, Dios, David, no es tu tiempo, pero va a ser tu hijo el que lo va a realizar. O sea, le dijo, bien, vamos a hacerlo. ¿Y por qué me llama mucho la atención? Porque definitivamente a Dios le gusta que nosotros propongamos cosas. ¿Sí? Que digamos, oiga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué Dios nos dio la capacidad de ser creativos o de hacer cosas? Haciendo referencia un poquito al librito ese que les dije al principio. ¿Para qué? ¿Para dejarlas por ahí? ¿Para qué Dios nos daría dones y talentos a sus hijos en la iglesia? ¿Para dejarlos ahí quietos? ¿Para qué? ¿Sí? Miren que a mí me parece muy, muy interesante esto, muy, muy, muy chévere que Dios haga eso. Que a pesar de que no lo estaba pidiendo, lo apoyó. ¿Por qué lo apoyó? Porque sabía quién era David y sabía qué había en su corazón. ¿Qué es lo que nosotros podemos darle a Dios hoy? ¿Qué nos ha dado Dios para que le demos? Lo que importa, claro, es hacerlo en la voluntad de Dios. Y aparece esa palabra que les decía ahorita, el kairos. ¿Cuál es ese kairos? ¿Es el tiempo para que yo haga algo para Dios? ¿Cómo sé cuál sé que es ese propósito para mí? Entonces yo les pongo aquí otra pregunta para que usted la anote. ¿Cuál es la necesidad que demarca mi proyecto de vida? Entonces, ¿cuál es la necesidad que demarca el proyecto de mi vida? Entonces, yo les ayudo con unas preguntas. ¿Acaso la vida consiste simplemente en que yo me levante todos los días a las 5 de la mañana? ¿Sí? Busque a ver cómo desayuno rápidamente, de pronto haga el devocional, ¿sí? Salga corriendo a coger el bus, ¿sí? Llegue a mi trabajo y esté todo el día trabajando, pero toca descansar un ratito, entonces al mediodía almuerzo, ¿cierto? Sigo trabajando y por la noche llego cansado a la casa, de pronto oro y me acuesto a dormir.
Y pasa un día y el otro, un día y el otro. Ay, pero llega el domingo, entonces el domingo voy por la mañana a la iglesia, estoy con mis hermanos, oro un canto, la paso bien, gracias al Señor, voy a la casa, estoy muy cansado y duermo por la tarde. ¿Y sigue siendo esa mi vida? ¿Ustedes creen que esa es la necesidad que debe de marcar nuestro proyecto de vida? Por eso es la pregunta, ¿cuál es la necesidad que mueve mi vida? ¿Cumplir con unas rutinas del mundo o cumplir el propósito de Dios? Entonces se enlaza con la pregunta que les propongo antes, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito de Dios para mi vida? ¿Y cuál es esa necesidad que Dios ha puesto en mi corazón para que yo lo haga? Esta mañana veíamos algo de eso, ¿cierto? ¿Qué Dios ha dicho a su iglesia que haga? Y los decíamos esta mañana, que hagamos discípulos, ¿cierto? Que mostremos a Dios, que con nuestra vida mostremos quién es Jesús. Eso es vivir la palabra de Dios, ¿cierto? Que en nuestra vida se note la diferencia, que se note que soy santo por la palabra del Señor, que se note que Dios está en mí, que cuando yo hable se note la diferencia, que no seamos iguales que el resto. Entonces miren que ahí hay una pista ahí, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito y qué necesidad está dominando mi vida? Porque esa necesidad se nos puede volver un problema grave. Porque cuando la necesidad de mi día a día se vuelve más importante que el Señor, estoy cometiendo algo gravísimo, ¿cierto? Estoy alabando mi necesidad en lugar de alabar a Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Cierto? Lo estoy engañando. Lo estoy engañando. Y parece, y está así como pegado ahí. Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es la necesidad que marca mi proyecto de vida? Y continuemos un poquito en el verso 8 de esa primera de Crónicas 28. Dice, bueno, antes de eso, no se me puede olvidar esta parte. Hay algo importante aquí en el verso 6 donde dice, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. ¿Sí? Y yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos. No puedo pasar esto por alto porque es clave, ¿sí? Cuando yo estoy desarrollando mi proyecto de vida, mi vida, no puedo dejar de hacer esto, de esforzarme en poner por obra los mandamientos del Señor. Debo esforzarme en hacerlo, así parezca difícil, así el mundo me diga que no, así la televisión sea difícil cuando esté uno canaleando, no sé. Todo lo que pase, debo esforzarme porque yo desarrolle lo que Dios ha hecho ha creado para mí. ¿Que está en dónde? En su palabra. ¿Sí? Y dice aquí, por obra, mis mandamientos y mis decretos como en este día. Como en este día. ¿Por qué como en este día? Porque definitivamente ese día fue un día especial. Y Salomón estaba haciendo las cosas bien. Todos estaban haciendo las cosas bien. Y Dios, a través de David, porque quien está hablando aquí es David, si ustedes leen un poquito es David quien está diciendo esto ante los líderes del pueblo, ¿sí? Está diciendo lo que Dios le ha revelado. Y en medio de eso, entonces aparece que Dios le dice, si usted sigue haciendo las cosas así, le va a ir bien, voy a estar con usted. Pero debe hacerlo. Ahora, usted podría decir, no, pero es que era Salomón, un rey. Un hijo del rey, es que le está poniendo pues cosas para rey, él va a ser alguien que administre, alguien que gobierne, alguien importante. Pero reflexionando un poquito, recordemos que nosotros somos hijos ¿de quién? Del rey. ¿Por la obra de quién? De Cristo en la cruz, ahorita lo cantábamos, ¿cierto? Por esa preciosa sangre en la cruz, a costo carísimo, no hay nada más caro. Eso es lo que valemos para el Señor, lo más caro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Somos hijos del Rey, ¿cierto? Pero como el mismo Señor Jesús nos enseña, el que quiera ser el primero, es que sirva a los demás. Siendo Rey, siendo Dios, vino y se humilló para servir a todo el mundo. Ese es el reino del cual nos está hablando Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso?
Esa es la reflexión ahora, ¿cierto? Debo esforzarme por obrar los mandamientos que Dios ha puesto para mí, como el día en que me enamoré del Señor. Por eso hacía referencia al principio que les decía, cuando uno está enamorado, hace las cosas con un fuego raro, ¿no? No importa lo que pase, yo lo hago. ¿Sí? Está motivado. Cuando yo me decidí a decirle a Ingrid que fuera mi novia, yo no tenía un peso en el bolsillo, 0. Pero no podía aguantarme más, decirle si al menos yo le gustaba. ¿Sí? Dios me había chuzado para que lo hiciera, a través de, bueno, es otra historia, ¿sí? Pero yo quería hacerlo, y aunque no tenía cómo, la invité, eso fue como un martes, algo así, íbamos a salir el domingo. Y no sabía bien a dónde llevarla, pero sabía que tenía que hacerlo. Y Dios proveyó la plata como fuera y fuimos, ¿cierto? Fuimos. Pero yo lo hice, ¿por qué? Porque estaba enamorado de mi, en ese entonces, mi casi novia, porque todavía no éramos novios, nada. ¿Sí? Estaba enamorado y me mueve a hacerlo. Por eso recordemos, ¿qué hacíamos cuando estábamos recién enamoraditos del Señor? Y si usted está bien recién enamoradito del Señor, recuérdenos lo que usted está haciendo y haga bulla para que nosotros no se nos olvide. Porque eso es lo que nos mueve, el amor definitivamente es lo que nos mueve, es lo que sobrepasa todo, ¿cierto? Es lo que nos hace hacer las cosas. También les había hablado de otra palabra, comunicación, entonces anote la segunda palabra por ahí, comunicación. Y vamos ahora a decir al verso 8. De Primera de Crónicas 28. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Aquí hay una parte que dice guardad e inquirid. Y ese guardad e inquirid hace referencia a una palabra que es darash. ¿Por qué se las muestro? Porque definitivamente es algo especial. Dice, voy a leer la definición, propiamente pisar o frecuentar, por lo general seguir, por implicación buscar o preguntar, específicamente adorar, acordar, alzar, andar, en busca de, buscar, caso, consultar, cuenta, cuidar, procurar, escarbar, escudriñar. ¿Sí? Cuando aquí le dice al pueblo, porque aquí se lo está diciendo a todo el pueblo, ustedes, no se les olvide, guarden, pregunten acerca de todos los preceptos del Señor, pregúntenle a Él, sumérjase en la palabra. Ahora el hermano Víctor nos decía algo que estoy totalmente de acuerdo, es clave. Nosotros no podemos crecer si no nos sumergimos en la palabra del Señor. Si no buscamos que Dios nos hable a través de esa palabra, si no la vivimos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a transformar el mundo si no hacemos eso? Por más bien que nos vaya, no estaríamos haciendo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí es clave la comunicación que tenemos con Dios, la que Él tiene con nosotros. ¿Cierto? Miren que el proyecto se desarrolla y se ejecuta, el del templo, cuando Dios le dice a Salomón, mire, esto es lo que tiene que hacer. Él le abre el tiempo preciso para que lo haga, ¿cierto? Y ahí es cuando se realiza. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo realiza. Incluso leíamos ahorita que los planos, David decía, esos planos me los dio Dios. Miren la cadena que aquí hay, dice, ustedes guarden y inquiran sobre los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Para poseer la buena tierra y para dársela por herencia a sus hijos. ¿Qué más herencia para nuestros hijos? Que ellos conozcan al Señor, que se regocijen en Él, que sepan quién es su papá,
que sepan la verdad de la palabra, ¿cierto? Que la sepan, que lo entiendan, que lo busquen, que sepan la necesidad que hay por el Señor. Entonces, aquí va la otra pregunta para que ustedes la anoten, la tercera. ¿Cuál es tu buena tierra? ¿Qué le dejas a tus hijos? Miren que aquí al pueblo les decía, para que ustedes hagan eso, para que consigan esa tierra, para que se hagan cargo de ella y para que se la den a sus hijos. Muchas veces en este tiempo hemos estado preocupados por nuestro país. Yo creo que uno se preocupa, ¿no? Por las cosas que pasan, y por el mundo uno también se preocupa. Pues decir que no sería mentir. O sea, cuando yo escucho las noticias de Francia, uno dice, no, y uno siente como una tristeza, ¿cierto? Y entonces en el Facebook dicen, pongan la bandera de Francia. Bueno, pongamos la bandera de Francia, ya está ahí. ¿Sí? Es algo difícil, ¿cierto? Pero si nosotros no volvemos nuestro rostro al Señor, si no procuramos cumplir su palabra, si no clamamos según su voluntad que está en la palabra del Señor, porque en la palabra de Dios dice que Él nos contesta nuestras oraciones y que las hace efectivas si están de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo sabemos su voluntad? Por la palabra de Dios. Si nosotros nos volvemos nuestro rostro al Señor, si no clamamos a Él en verdad como debemos hacerlo, no va a pasar nada. ¿Cuál es nuestra tierra? ¿Es tu casa, tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿En tu familia sí es la palabra del Señor el centro? ¿O de pronto es más bien el televisor con ciertas cosas que aparecen ahí? ¿Cierto? ¿Cómo está mi comunicación con el Señor? Porque de eso depende que la tierra crezca. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cierto? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestros ministerios? O bueno, los ministerios del Señor que Dios nos ha dado para que ejecutemos acá. ¿Si está haciendo la palabra del Señor lo que nos guíe a hacerlo? ¿Si estamos esforzándonos por hacerlo? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es tu buena tierra? ¿Qué le dejas a tus hijos? ¿Cuál es esa tierra? En el verso 9. ¿Sí han anotado las preguntas? Acuérdense que ustedes van a llegar a la casa a preguntarlo, ¿no? En el verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo. ¿Ánimo cómo? Voluntario, o sea, de buena gana, ¿cierto? De buena gana, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Cómo es que se llama la predicación hoy? Esfuérzate y ¿qué? Y hazlo. O sea, no solo hay que esforzarse, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En Eclesiastés 9, el verso 11 y 12, si quieren busquen alguien que me ayude a leerlo. Eclesiastés 9, desde el 10 hasta el 12, por favor, alguien que me ayude a leer. Eclesiastés 9, 10 al 12. Sigue hasta el 12. Hay que hacer las cosas ya, hermanos, ¿cierto? No se puede esperar uno. No podemos esperar para buscar
a Dios y que Él nos muestre y nos clarifique el propósito para nuestra vida. No se puede esperar. ¿Sí? Dice en el verso 10, ¿no? Hazlo según tus fuerzas. Al Seol donde vas no tienes fuerza para hacer eso. Ahora, la palabra que relaciono, vamos a relacionar ahora con este verso 9, es desarrollo. Desarrollo. Hablando de un proyecto, les hablaba que el proyecto debe desarrollarse. No se puede quedar en una idea, no se puede quedar en un propósito nada más. Debe desarrollarse para que sea efectivo, ¿cierto? Ese desarrollo implica muchas cosas, implica crecimiento, implica indagar, implica estar conociendo más acerca de la situación del proyecto para que se realice. Ahora, si estamos hablando del proyecto de nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿cierto? Algo clave es que tengamos ese ánimo voluntario para hacer las cosas. Como le estaba diciendo aquí David a Salomón, Dios quiere que tú tengas un ánimo voluntario. Él conoce tu corazón, Él conoce cómo haces las cosas. Él mira primero el corazón. Él mira primero el corazón. Sinceramente, hoy me ministró mucho el grupo de alabanza porque yo veía un corazón sincero. Yo entiendo algo de música y hoy la música no les fue tan bien, pero no importa, porque yo sé que Dios está viendo el corazón y a mí me ministró mucho como ustedes estuvieron hoy ministrando hoy al pueblo, porque eso es hacerlo con amor, convencidos que Dios los ha llamado a hacer algo. Y cuando uno sabe que Dios lo llamó a hacer algo, debe responder y hacerlo con amor y con pasión. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, ¿cierto? ¿Cómo estamos con eso del ánimo voluntario? Entonces la pregunta es, para que la anotemos, ¿cómo va el desarrollo del proyecto? ¿Cómo va el desarrollo de mi vida? ¿Cómo va el ministerio que Dios me entregó? ¿Cómo va la familia que me dio? ¿Cómo van mis hijos? ¿Cómo va el estudio? ¿Cómo va la universidad donde Dios me permitió estar ahí? ¿Cómo va mi casa? ¿Cómo va el desarrollo del proyecto? ¿Si estoy haciéndolo con ese propósito de Dios para mi vida o no? ¿Sí? Entonces, algunas cosas que nos muestra aquí la palabra que debemos hacer. ¿Sí? Lo primero, le dice David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Primero, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Reconozcamos al Señor, busquemos más de Él, preguntémosles. Él está hoy con nosotros, Él nos puede aclarar lo que parece que no está tan claro, lo que parece confuso. ¿Sí? Si se me nubla la mirada, llévame a la cruz. Por eso cantábamos ahorita eso, para que no se me olvide que Dios está conmigo y que Él hizo todo para que yo estuviera ahí. Segundo, servirle con corazón voluntario, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Buscar al Señor. Cuarto, no conviene dejar al Señor. No conviene, ¿sí? Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Sabemos que si somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, no cumplimos el propósito, créame que nuestra vida no va a estar bien. Porque vamos a estar haciendo lo que no es. Escuchaba el otro día que era triste ver cómo muchos cristianos o la mayoría del pueblo cristiano eran insatisfechos en su trabajo. Trabajaban en algo que no les gustaba o se sentían miserables en su trabajo. Porque no se sentían haciendo lo que deberían hacer. ¿Y cómo puede ser posible que un hijo de Dios al que se le revela el propósito no trabaje en lo que Dios quiere que trabaje? Puede pasarse una vida, ¿cierto?, sin hacer lo que Dios quiere que se haga. Obviamente va por otro camino, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando allá, yo debo ser ahí luz y debo ser el mejor en lo que estoy haciendo, pero si ese no es el propósito de Dios, yo debo tener la claridad de buscar a Dios porque Dios tiene el kairos para mí en otra situación, ¿cierto? El tiempo, la cualidad del tiempo en otra situación. Entonces,
es clave que no conviene dejar al Señor. Quinto, soy elegido de Dios. En el verso 10 dice, Jehová te ha elegido, le dice acerca de Salomón. Y es cierto, aquí está hablando acerca de Salomón, pero ahora la pregunta es, ¿acaso Dios no nos ha elegido? Ahí está la pregunta, ¿cierto? Somos elegidos por Dios. 6, esforzarnos, esfuérzate. Y 7, hacer. Esforcémonos y hagámoslo. Y hagámoslo. Entonces, ¿cómo va el desarrollo del proyecto? Es la pregunta. ¿Para qué? Para que nos esforcemos y lo hagamos. Para que nos esforcemos, iglesia, esforcémonos por verdad, en verdad, buscar la palabra de Dios. Porque no sea un libro más, porque no sea solo, no se puede volver como un cliché, es que no es que es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos. Y si nosotros no pasamos de esto, no vamos a poder hacer nada. Hay otras dos palabras que completan el marco de lo que les estaba hablando acerca del proyecto, y es, la siguiente es recursos. ¿Sí? En ese capítulo 28, el verso 11 y 12 en adelante, dice lo que Dios ya dispone de recursos para levantar el templo. Se dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, o sea, le dio el plano. El plano lo tenía David, y sus casas, y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de sacerdotes y de los levitas. En el verso 14 dice, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, y para todos los utensilios de cada servicio. Dios da los recursos para hacerlo. Amén. Hay una pregunta, y es esta: ¿qué te ha dado Dios para realizar tu proyecto? No se trata simplemente de pensar, dinero, oro. No, ¿qué te ha dado Dios para realizar el proyecto? ¿Sí? Cuando uno va a desarrollar un proyecto, el cliente muchas veces le dice, tengo tanta plata y no me puedo pasar de ahí. Toca hacerlo con eso. Mire cómo lo hace, pero no puedo pasarme de ahí. Ahora, ¿qué Dios te ha dado para hacer el proyecto? Muchas veces limitamos la provisión a decir simplemente no tengo plata. ¿Cierto? Pero ¿acaso la plata es todo? Tal vez es lo de menos. Yo sé que si uno desarrolla el proyecto que Dios tiene, en algún momento aparecerá lo que le falte de plata para acabarlo. Pero debo estar haciendo lo que Dios quiere. Si no, voy a estar patinando, ¿cierto? Porque los recursos Él los da. ¿Acaso no nos ha dado ya talentos para hacer cosas? ¿No nos ha dado dones también? Yo sé que todos los que estamos acá tenemos al menos un don. Y si hemos sido elegidos, ¿cómo estamos administrando ese don y esos talentos? ¿Cómo estamos ayudando a edificar la iglesia? Y no me refiero a ayudar a construir el templo, ¿cierto? ¿Cómo estamos haciendo para que las futuras generaciones también crezcan en el Señor y aprendan del Señor y vivan como el Señor? ¿Cómo estamos haciendo con esa administración? ¿Qué te ha dado Dios para realizar tu proyecto? Y esa pregunta va con otra. ¿Estoy usando los recursos que Dios me ha dado? ¿Sí? ¿Estoy usando los recursos que Dios me ha dado? Por último, hay otra palabra que les mencionaba acerca del proyecto, y es innovación. Innovación. ¿Y por qué hago mención acá? Porque el verso 19, a mí definitivamente me encanta el verso 19 del capítulo 28. Dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. La innovación definitivamente viene de Dios primero. Dios es creador, Dios es innovador, Él crea las cosas. No es el diablo. El diablo copia, el diablo fusila. Dios crea. Y nosotros somos hijos de Dios.
Y nosotros también podemos crear e innovar, ¿sí? Nosotros debemos ser capaces de hacer y marcar la diferencia. Yo me uno a lo que decía Leo esta mañana, ¿cierto? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación estén principalmente conquistados por hijos del diablo? Porque quienes de pronto tenemos los talentos y los dones, no los estamos usando porque decidimos camuflarnos en otra cosa, ¿sí? O porque nos ha faltado valor, porque no estamos usando los recursos que Dios nos dio. Y la innovación viene de Dios. Entonces, mire, espectacular este templo. Estos planos vienen de la mano de Dios, dice David, ¿cierto? Vienen de la mano de Dios, de Él, de su mano está el trazo. Ahora, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que nosotros estamos en las manos del Señor. Y si Él está moldeándonos a nosotros, somos la obra del Maestro, ¿cierto? Como la misma palabra dice, no puede la vasija alegarle a quien la está haciendo, no, yo quiero un huequito acá. ¿Verdad que no? Así no, así la arcilla no dice nada de esas cosas, él ya se deja moldear. Y entre más fina sea la arcilla, entre más limpia, entre menos suciedad tenga, más fácil se deja moldear. No sé, los que yo he moldeado arcilla y pasaba eso, sino la primera vez que me dijeron de arcilla yo pensé que eso era barro cualquiera y llevé barro y esa vaina, y yo veía unos compañeros que llevaban una arcilla gris, limpia, bonita, eso parecía plastilina, y mi barro esa vaina no cogía, me salían piedras por todo lado y no daba forma, porque estaba sucia. Pero yo veía unas que hay una arcilla gris, súper pulida, súper fina, y eso da una, comparada con la otra. Nosotros estamos en las manos de Dios, pero debemos santificarnos por su palabra, debemos estar limpios, y Él va a hacer más y más en nosotros, ¿sí? Yo le invito a que se ponga en pie, hermano. Y recordemos, o sea, yo les planteé hoy unas preguntas. Dios nos pone unas preguntas hoy, ¿cierto? Que Él nos responde. Y nos lo va a responder a cada uno de nosotros. ¿Depende de mí? No. Depende de Dios. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Depende de cada uno de nosotros, para que buscando al Señor Él nos muestre si lo que estamos haciendo está haciéndose bien o qué debemos cambiar, ¿sí? No podemos limitarnos simplemente a pensar, oiga, las sillas están vacías. No podemos simplemente a pensar, oigan, hagámonos adelante para que en internet se vean que estamos aquí adelante. No se trata de eso. Se trata de saber si nosotros, si somos ese barro hermoso que Dios está formando como ese maestro que es. Se trata de saber si estamos cumpliendo con el propósito de Dios. El Salmo 138 es hermoso, ¿sí? Porque aparte de todo nos quita cierta responsabilidad ahí, porque Dios es muy amoroso. Solo pide que nos dispongamos en amor ante el Señor, porque el propósito lo cumple Él. Dice en el verso 6 en adelante, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes. Métase usted ahí, en los humildes, ¿sí? Porque mira de lejos a los orgullosos. Entonces, primero, humildes. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Recuerde a José. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. Yo siempre he pensado aquí como cuando un niño pequeñito levanta la mano, así, y el papá lo agarra, ¿cierto? ¿Usted no ha pasado con un niño pequeñito de la avenida? El niño ya, que usted lo tenga, se siente seguro, está seguro. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos.
Dios nos dice hoy algo especial. Esfuérzate y hazlo. Que no se quede en palabras nada más. Que no se quede en saber, sí, algún día yo supe en la iglesia, algún día fui, supe que tenía un talento y un don, pero sí, algún día Dios me llamó a un ministerio y ese era mi camino que yo tenía que andar y ahorita no sé qué pasó con eso. Me dejé llevar por otras cosas, lo que fuera, puede que no sea ni culpa de uno, bueno, culpa porque me dejé envolver por Satanás que me engañó. Pero Dios hoy nos dice, iglesia, esfuérzate y hazlo. Tenemos que hacerlo. No podemos, no debemos, no queremos seguir igual. No podemos simplemente como iglesia decir, el mundo sí que está mal. No podemos decir, es que es peligroso ir por la noche a ciertos lugares. No podemos quedarnos simplemente con eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para que nos esforcemos y lo hagamos? ¿Por qué nos dice esforcémonos? Porque puede que no sea fácil. Porque va a haber dificultad, pero Dios me dice, yo te guardo con mi mano derecha. Yo te libro de tus enemigos te voy a quitar, pero eso va cuando yo estoy haciendo algo, ¿cierto? La iglesia es perseguida cuando hace la voluntad de Dios, porque al mundo no le gusta, porque al diablo no le gusta. Pero no nos dé miedo, porque el Señor está con nosotros. Amado Dios, hoy te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy nos recuerdas ese amor precioso de Cristo en la cruz por nosotros. Porque hoy nos recuerdas el valor que tú nos has dado, Señor. Porque a precio de sangre fuimos comprados, Dios. Hoy tú nos recuerdas de ese amor precioso para con nosotros. Y nos lanzas un reto, Señor. El reto es saber si ese amor aún está en nosotros para esforzarnos y hacer la voluntad del Señor. Para esforzarnos en buscar la palabra, en escudriñarla, en entenderla, en decirla, en hacerla, en vivirla. Si nos esforzamos en cumplir con tus preceptos, en hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Dios, en cumplir tu propósito, Señor. Dios, yo te ruego, amado Señor, que hoy reveles a cada uno de nosotros ese propósito preciso, precioso, perfecto que tú tienes, Señor. Que hoy disponemos nuestro corazón para hacerlo, Señor. Queremos ser transformados y restaurados por ti, Espíritu Santo. Muévete en nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, a hacer lo que debemos hacer. Dios, perdónanos, Dios, porque no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos ser mejores, queremos ser como Jesús. Hemos visto lo que haces, Señor. Lo has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu perfecta verdad. Gracias porque eres grande, porque eres Dios poderoso y nos ves, como dice en tu palabra, tú ves a los humildes los ves, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor. Te pedimos sencillamente porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, sea la gloria para ti, Señor. Amén. Hermano, ¿puede usted sentarse por un momento? No sé, ¿quiénes han cumplido años esta semana?